Periodismo hoy. Avatares, riesgos y transformaciones del oficio de informar. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a su programa especializado en temas de periodismo, Periodismo Hoy. Yo soy Alexia Cervantes y me acompaña el periodista Andrés Solís. Andrés, ¿cómo estás? Mi querida periodista Alexia Cervantes, con el placer de saludarte a ti, a toda la audiencia, al equipo de producción que hace posible que cada semana tengamos este espacio de reflexión, de análisis, de vernos en el espejo sobre el tipo de periodismo que hacemos, cómo lo hacemos, si lo hacemos bien, lo hacemos mal, lo hacemos regular. Y hoy vamos a hablar de un tema que lo hemos mencionado en otros momentos, pero queremos darle un enfoque desde la ciencia, desde la política pública. Y tú sabes, Alexia, que cuando de repente abordamos un tema en el cual no entrevistamos a periodistas, pues siempre deja como que muchísima carnita, ¿no? Totalmente, Andrés, y es que los medios de comunicación, como lo decimos, a lo largo de estos años que ya llevamos en Periodismo Hoy, juegan un papel fundamental en la percepción pública en general. Y en este caso, hoy vamos a hablar sobre, pues justo el papel que tenemos quienes trabajamos en los medios de comunicación en la percepción pública sobre temas de salud mental, en particular sobre el tema del suicidio. Y es que a través de una cobertura, digamos, sensacionalista, pues se puede influir negativamente en la audiencia y también, en contraparte, un enfoque responsable, respetuoso, puede contribuir a la prevención, a sensibilizar a la sociedad, a proporcionar información sobre factores de riesgo, a proteger a las personas vulnerables. Así es, y que evidentemente, pues para quienes hacemos periodismo, entre los muchos retos que tenemos está en capacitarnos, en aprender sobre esta parte de lo que es la ideación suicida, la conducta suicida, el intento suicida, qué tiene que ver con la salud pública y, por supuesto, al momento de trabajar estos temas, evitar la glorificación o caer en los lugares comunes o criminalizar o revictimizar o seguir generando esquemas de discriminación, estigmas que inclusive de manera peligrosa podrían contribuir, en lugar de prevenir, a incentivar la conducta suicida, y precisamente por eso quisimos abordar este tema el día de hoy y va a ser el tema central de nuestra entrevista. Pero antes, Alexia, ¿qué te parece si nos echamos un clavadito a la agenda de la semana aquí en Periotips? Periotips. Noticias y recomendaciones de la agenda periodística de hoy. Iniciamos con nuestras recomendaciones. Escuela Cursiva te invita a formar parte de su curso en línea de corrección de estilo. Está dirigido al público en general que quiera formarse para mejorar y corregir escritos. El propósito de este taller es que las y los participantes aprendan los conceptos y dinámicas clave para la corrección de textos en español y mejoren sus habilidades gramaticales y estilísticas durante el proceso de escritura. Se llevará a cabo del 14 de octubre al 22 de diciembre. Para más información, visita la página web www.cursiva.com. El programa de educación continua de la Ibero te invita a ser parte de su curso Comunicación y Periodismo con Perspectiva de Paz y Derechos Humanos. Este curso profundiza en los procesos de relación a partir de los niveles y sistemas de comunicación y de información. Con base en ello, ofrece herramientas de transformación social a partir del tratamiento de la noticia del periodismo de paz. Está dirigido a estudiantes y profesionales de la comunicación que se interesen por los temas de paz, derechos humanos y bien común, que tengan la habilidad de redacción. Dará inicio el 6 de noviembre. Para más información, visita la página web www.diplomados.ibero.mx. La Ibero te invita a su curso en línea sobre técnicas y prácticas para hablar en público. Este taller te ayudará a desarrollar la seguridad y confianza personal para lograr un desempeño eficaz al realizar presentaciones en público y cómo recurrir a la improvisación.
Está dirigido a personas que requieran hacer presentaciones frente a grupos y por lo tanto necesiten dominar técnicas que les permitan ser más efectivas en el impacto y transmisión de sus ideas. Dará inicio el 14 de octubre. Para más información, visita la página web www.diplomados.ibero.mx. Gracias por su atención a esta NotiAgenda PerioTips. Ahí están las recomendaciones de la semana en nuestra agenda PerioTips. También les invitamos a consultar nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Periodismo Hoy, en X como @hoyperiodismo. Allí pueden encontrar la transmisión de este programa, al igual que en nuestro micrositio, en la página oficial de Radio Educación, en www.e-medioradio.edu.mx. ¿Y qué te parece, Andrés, si también damos algunos datos de nuestra sección Un Día en la Prensa, este espacio, recordemos, en el que hablamos de sucesos y de su abordaje en el periodismo? Y hoy vamos a platicar de un tema que sigue siendo noticia después de una década. Han pasado ya 10 años desde estos sucesos y sigue el tema presente en la prensa ante la acción, la omisión y sobre todo, la displicencia de un Estado mexicano que debió haber no solamente evitado, sino resolver esta crisis. Un hecho que sucedió en algún lugar del estado de Guerrero y que además sigue siendo nota a nivel internacional, Alexia. Nos pueden enviar un mensaje a nuestras vías de comunicación si desean participar en esta emisión. En tanto, les invitamos a quedarse a escuchar esta charla sobre la correcta comunicación en materia de comportamiento suicida. Alexia, aquí hemos platicado varias veces que la cobertura de hechos de violencia tienen que tener un tratamiento especializado. No cualquier periodista debería de cubrir temas de violencia. Y cuando hablamos de suicidio, lo hemos comentado varias veces, ni siquiera debería ser noticia. Este tipo de realidades van más allá de algo que tenga que publicarse. Sin embargo, hace poco tiempo, la propia Secretaría de Salud del Gobierno Federal acaba de publicar un manual para el manejo de la comunicación en materia de comportamiento suicida, que de alguna manera trata de dar herramientas a periodistas sobre cómo hacer este abordaje a este tema. Y pues dado el impacto que las noticias pues hacen sobre el tema del suicidio, pues hay que ver que esto lo consume la población y especialmente población que puede enfrentar algún tipo de vulnerabilidad asociado a la ideación, al pensamiento suicida. Y este manual establece ciertos lineamientos muy claros. Claro, lo que hemos dicho aquí, evitar el sensacionalismo, fomentar el enfoque responsable, la prevención. Y para esto quisimos invitar y platicar, y la verdad es que me da mucho gusto recibir en los micrófonos de Radio Educación al doctor Juan Manuel Quijada, comisionado nacional de salud mental y adicciones de la Secretaría de Salud, que además de ser un psiquiatra especialista en temas de salud mental, claro, pues a lo largo de su carrera ha trabajado mucho y yo he platicado personalmente con Juan Manuel sobre estos temas. Y pues Juan Manuel, bienvenido, qué placer platicar contigo y gracias por los tiempos que nos regalas para poder explicar esto del tema del suicidio en los medios de comunicación. Hola, ¿qué tal? Andrés, Alexia, los saludo con mucho gusto desde la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones. Es un placer estar en Radio Educación. Gracias, Juan Manuel. Pues mira, ya decía Andrés que cuando ocurren este tipo de eventos no deberían siquiera ser noticia, pero yo sí creo que hay que abordar la temática justo pues desde un punto de vista cuidadoso y vaya, tampoco fingir que no existen estas problemáticas en términos de salud mental. Pero ¿cómo consideras que los medios de comunicación influyen en la percepción pública sobre este tema del suicidio, sobre el comportamiento suicida? ¿Qué nos dirías para comenzar esta conversación? Muchas gracias, Alexia. Sí, lo primero que me gustaría decirles es iniciar con los datos que tenemos. Y me gustaría decirles que datos preliminares del INEGI del 2023
se registraron en México 8,837 suicidios, lo cual representó el 1.1% del total de muertes en el país, con una tasa de 6.8 personas por cada 100,000 habitantes. Y finalmente, en cuanto a datos, decirles que entre el 2013 y 2023, en 10 años, la tasa de suicidio pasó de 4.9 a 6.8 suicidios por cada 100,000 personas. Entonces, en efecto, estamos ante un fenómeno mundial que México no está exento, ante un fenómeno que es creciente y ante un fenómeno en el que los medios de comunicación juegan un papel importante, ya que pueden ya sea abonar para la prevención, que es lo que nos importa desde la comisión, pero también pueden abonar para lo contrario, para este sensacionalismo y en algunos casos incluso para compartir métodos suicidas, que precisamente sería lo contrario, sería un factor de riesgo. Sí, digo, no es privativo de México, Juan Manuel, lo vemos prácticamente en todo el mundo, hasta los países desarrollados del primer mundo, pues llegan a hacer transmisiones en vivo. Lo acabamos de ver apenas recientemente, este momento en el que Bon Jovi, este famoso cantante, pues va y platica con una persona que tenía la intención, no lo sabemos en realidad, pero estaba en la orilla de un puente, ¿no? O sea, de ese tamaño, de hasta ver cómo una estrella de la farándula, de la música, se involucra en este tema, pues tuvo un final feliz, ¿no? Pero no siempre sucede así. ¿Qué, desde tu experiencia, Juan Manuel, qué es lo que realmente deberíamos de hacer medios y periodistas para ponernos a platicar, a hablar sobre el tema del suicidio? Muchas gracias, Andrés. Sí, puedo generar algunas líneas en cuanto a esto. Se trata, en cuanto a los medios de comunicación, bueno, decirles que desde la CONASAMA hicimos un curso de sensibilización para el manejo de la información sobre el comportamiento suicida en medios de comunicación. Este curso fue público, se inscribieron 700 personas y actualmente está en la página de YouTube de la CONASAMA, es decir, es público y se puede ver cuantas veces sea necesario. Y propiamente ya en lo que me preguntas, ya decir, bueno, sí, pero ¿qué hacemos? ¿Qué decimos? ¿Qué no decimos? Hay que hablar de estrategias en el manejo adecuado de esta información, con ciertas recomendaciones. Entre algunas de ellas que podemos platicar ahora mismo es evitar el sensacionalismo, evitar una descripción detallada del suceso. Eso es importante, porque muchas veces alguien que puede estar teniendo una ideación suicida, al escuchar un plan y cómo este se ejecutó y fue exitoso, podemos abonar a que lo cometa o que haga un intento. Una cobertura responsable contribuye a la prevención del suicidio, que es justo lo que estás diciendo, ¿no? Desde dónde lo miramos y cómo lo ponemos en los medios de comunicación. Y es importante siempre incluir recursos de ayuda o líneas de ayuda desde los medios de comunicación. En el caso de la comisión tenemos la línea de la vida, que es el 800-911-2000. Es importante que cuando estemos hablando del tema, pues podamos también más bien ser quizá una mano que se le tiende a quien está en esta conducta suicida y podamos por ahí incluso aportar y ayudar. Abordar desde un problema de salud pública, es decir, como bien lo dices, de algo que le pasa a todos, que nos pasa a todos, que le puede pasar a cualquiera, que muchas veces lo vemos lejano, pero desafortunadamente está más cerca de lo que creemos. Y sin punitivismo, ¿no? Sin ser una situación donde estamos señalando, juzgando, prejuiciando en el peor de los casos. El cuidado del contenido, del texto, en la manera y el tono, cómo lo decimos. Y por supuesto siempre es importante respetar la privacidad y el anonimato de las personas que estuvieron involucradas. Un par de cosas más es recordar que una muerte por suicidio impacta hasta 135 personas. Solo una muerte. Ahora, imaginemos cuando esto sale en los medios y si no es comunicado de una manera correcta, puede incluso impactar a muchas más personas, siendo hasta exponencial este número. Y finalmente, informar sobre los factores de riesgo, factores de protección y los mensajes de prevención, que es importante que los tengamos a mano, que los escuchemos. Y este último año, y con esto termino esta pregunta, esta intervención, desde la Organización Mundial de la Salud y desde la Organización Panamericana de la Salud, fue el lema de este 13 de septiembre,
hablemos de suicidio, cambiemos la narrativa. Entonces, en efecto, el cambiar la narrativa de verlo quizá como algo con morbo, con prejuicio, hacia más bien tender la mano, apoyar y dar un mensaje de esperanza a quien pueda estar pensando en cometer el suicidio. Totalmente, Juan Manuel. Y también, vaya, no glorificar o no asociarlo a valores como la valentía, como al honor, como suele suceder desde mi punto de vista cuando se trata a lo mejor de un personaje público, de algún artista, y entonces empezamos a asociarlo como con estos valores de libertad de decisión, de valentía, etcétera, etcétera, ¿no? Así es, incluso por ahí sabemos de este club llamado de los 27, ¿no? Que han cometido el suicidio a esa edad, en una especie de vanagloriar esta conducta. Sin embargo, la gran mayoría sabemos, porque nos dieron signos y síntomas, que han tenido o tuvieron un sufrimiento enorme, un dolor físico y mental, emocional, las personas que cometen desgraciadamente el suicidio. Pero sí, en efecto, este sufrimiento que los lleva a tomar una decisión de este tipo, pues definitivamente no podemos hacer vanagloria de ello. Claro, y eso tiene también mucho que ver con, digamos, en esta parte de cómo se publican este tipo de sucesos, con caer en esos lugares comunes, ¿no? De se escapó por la puerta falsa, o ese tipo de frases que no abonan y que terminan también como revictimizando e inclusive llegar a culpar a la familia de que alguien haya tomado este tipo de decisión, ¿no? ¿Cómo lo ves tú en esa parte, Juan Manuel? Sí, claro. Esto está estigmatizado. Ahora que hablas de la familia, entre eso, en que las familias las llegan a culpar, llegan a estigmatizar, es importante señalar que en realidad la familia entera está sufriendo también. De cada 10 personas que lo cometieron, 9 manifestaron la idea. Justo en la mayoría en el seno familiar lo manifiestan por ahí con sus personas más cercanas. Entonces, en efecto, este estigma hace que no hablemos y que cuando hablamos, lo hablemos en un término de discriminar o de prejuiciar. Y eso ha hecho también que al día de hoy, incluso en el 2024, todavía tengamos una especie de subregistro, dado que muchas de las actas de defunción, las familias piden que no sea el motivo de muerte el suicidio, sino que sea otra la causa, precisamente para evitar este estigma. Entonces, sí es importante que justo podamos hablarlo, pero no de manera peyorativa ni de discriminar a alguien, y mucho menos como un signo de debilidad, sino más bien que podamos hablar del tema y dar la apertura en los diversos espacios familiares, educativos y laborales para hablar del tema sin mayor estigma, dado que eso puede salvar muchas vidas. Oye, Juan Manuel, pero vaya, eres, no sé, optimista respecto al abordaje público de estos temas de salud mental, porque me parece que a pesar de todo y de que obviamente hay muchas carencias de parte de quienes trabajamos en los medios de comunicación para el abordaje de estos temas, siento que al menos ya se está abriendo un poco más la conciencia en torno a la importancia de la salud mental. ¿O cómo lo ves tú, digamos, como experto en la materia, en salud mental? Sí, es correcto lo que dices, Alexia. Los que estamos en este tema, de alguna manera, por estar en el tema, ya veníamos viendo la importancia y la prevalencia de los trastornos, pero sucedió algo llamado pandemia, que de alguna manera hizo visible lo invisible y cobró una importancia a nivel social y público de otra magnitud. Después de la pandemia o durante la pandemia, fue un tema que se tocó en las casas, fue algo que todos vivimos, desde las pérdidas, la depresión, el consumo de sustancias, la ansiedad, y es algo que se ha desvelado de una manera pública de un problema que como especialistas ya lo veníamos viendo,
que sucedía, pero que todavía no se hablaba mucho. Pero una de las cosas que podemos decir que sucedió con la pandemia, un cambio social, es que ahora se habla. La pandemia hizo visible lo invisible y fue un tema más público, fue un tema que quitó muchos estigmas y que propiamente las necesidades de las personas, el dolor, el sufrimiento en el confinamiento hizo que lo pudieran expresar y pedir ayuda. Y eso significó un cambio en la salud pública, dado que es un tema del que ahora se habla más en todo el curso de la vida, desde los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos mayores, adultos, y que se toca con menos estigma, pero además se habla en mayor cantidad de ocasiones. Es importante para mí decirles que entre los grupos jóvenes es más sencillo hablar de ello y piden más ayuda a los servicios de atención a la salud mental y a partir de los 30 años vemos cómo la gráfica se empieza a caer y cuesta un poquito más de trabajo. Sin embargo, a pesar de ello, los adultos y adultos mayores también ya hablan más del tema. Eso definitivamente lo podemos tomar como un buen síntoma, un buen signo, ya que por ahí empieza muchas veces el que nos podamos tratar, que nos puedan diagnosticar cuando es el caso y poder evitar, por lo tanto, prevenir no solamente el suicidio, sino muchos padecimientos mentales. Estamos platicando con el doctor Juan Manuel Quijada Gaitán, comisionado nacional de salud mental y adicciones, especializado en estos temas de la salud mental, la psiquiatría, no solamente desde la práctica privada, también en el trabajo como servidor público. No le cambien, seguimos en Radio Educación. Hacemos una pausa a la mitad de esta conversación para recordarles en nuestras vías de contacto. Estamos en redes sociodigitales. En Facebook nos pueden encontrar como Periodismo Hoy y en X como @hoyperiodismo. Allí pueden encontrar también nuestro podcast semana a semana y también datos sobre nuestra sección Un Día en la Prensa. Así es, porque el tema de hoy en esta sección de Un Día en la Prensa tiene que ver con un caso que ha sido objeto de muchas investigaciones, que ha llamado mucho la atención de la justicia a nivel internacional. Se han publicado libros, se han hecho reportajes que se convirtieron en libros o que se convirtieron en documentales. Es uno de los peores casos de violación a los derechos humanos y en el que además ha mostrado y evidenciado los altísimos niveles de corrupción, de complicidad entre autoridades de todos los niveles con grupos criminales, el ocultamiento de pruebas, el ocultamiento de evidencias, las amenazas para quienes quieran dar un testimonio o el caso terrible y lamentable de querer negociar y darle libertad a alguien con tal de que dé un pitazo. Un hecho que sucedió hace ya 10 años y que sigue sin resolverse. Y que sigue siendo noticia, como bien decías, Andrés Solís. Así que pues nos pueden enviar un mensaje a nuestras vías de comunicación si desean participar en esta emisión. Y mientras tanto, continuamos con nuestra entrevista. Estamos de regreso y la última frase que decías, Juan Manuel Quijada, antes del corte era el tema del trabajo en la prevención. Y aquí ahorita estamos platicando sobre cómo como periodistas debemos hacer el abordaje informativo cuando sucede, cuando ya sucedió el hecho de que alguien atentó en contra de su vida. Pero ¿qué tendríamos que hacer precisamente como medios para abonar a la prevención? Creo que esto es el centro de la plática que tenemos hoy y son 3 líneas generales para poder entrar a este tema. Una es los signos de alarma, otras son tener claro esto, los signos de alarma, los factores desencadenantes y los factores protectores, para que podamos reforzar según el caso y la circunstancia cualquiera de estos. Y se los explico muy brevemente.
Los signos de alarma son como una crisis, un llanto inconsolable, una tendencia al aislamiento, propiamente las amenazas suicidas o la manifestación de los deseos de morir. Cuando vemos cambios en la conducta, en los hábitos, cuando alguien se nos aísla, cuando hay un consumo excesivo o aumentan el consumo de alguna sustancia, empezando por el alcohol y el tabaco. También otro signo de alarma es notas de despedida y saber que otro signo es las personas que tienen y viven con depresión sin tratamiento, con ansiedad sin tratamiento o a pesar de él, también puede ser un signo de alarma. Es importante decirles en esta parte, para cerrar lo de los signos de alarma, que hemos de tomar todos en serio y con la mayor responsabilidad. Muchas veces hemos visto casos en donde dicen es que sí nos dijo, pero pensamos que estaba bromeando. Entonces, no hay que tomarlo jamás a broma, mucho menos a ridiculizar o burlarse de alguien que está manifestando algún signo de alarma como una idea. Por otro lado, tenemos los factores desencadenantes, es decir, ya está por ahí cocinándose la idea, la conducta suicida. Y hay factores que sabemos, está descrito por la ciencia, la evidencia nos dice que las violencias, la identidad de género, propiamente hablo de quienes tienen más, por poner un ejemplo, eventos suicidas, son las personas, las mujeres transexuales, dado que todas las circunstancias y lo que viven. Algún evento catastrófico también puede precipitar el evento suicida, la acumulación de estrés, la muerte de un ser querido, eso lo vimos propiamente en la pandemia, precisamente. El suicidio de alguien cercano, a su vez, el suicidio es un factor predictor de alguien cercano, y es algo que siempre preguntamos los especialistas. Algo muy relacionado como factor desencadenante es una quiebra económica o factores económicos o la pérdida del empleo que va de la mano. También algo muy importante y que lo vemos en las estadísticas es la separación de pareja o un divorcio puede precipitar y desencadenar. Y finalmente, uno de los que también son importantes es un abuso físico sexual, puede ser el desencadenante de alguien que ya venía pensando en esto. Y para terminar esta parte, los factores protectores. Cuando hablamos de ellos, es propiamente la protección, la prevención y la promoción a la salud, es hacer deporte, las actividades recreativas, la convivencia social y tener una red de apoyo, una vida espiritual, la que cada quien elija, y una alimentación saludable, es decir, cuidar nuestra salud mental, ¿no? El bienestar de mi cuerpo, de mi mente, de mi gente. Este equilibrio tan delicado definitivamente va a ser un factor protector para todas las personas en el ámbito de los trastornos, los padecimientos mentales y propiamente de la conducta suicida. Y vaya, Juan Manuel, dejar de, digamos, romantizar esta idea del suicidio como suele suceder a lo mejor en la literatura o en algunas canciones y verlo como es en los hechos, ¿no? Quitarle todos estos mitos y estas ideas que les hemos puesto alrededor a lo largo de las décadas. Pero yo quisiera preguntarte ahora, ¿qué criterios deben seguir los medios, las y los periodistas para seleccionar a las fuentes de información indicadas para hablar de estos temas y justo pues evitar por ahí meter a alguien que a lo mejor no sabe bien del tema y nos va a hundir más en la ignorancia? Sí, muchas gracias. Déjame entender un poquito más bien la pregunta. ¿Te refieres qué criterios usan los medios o cómo seleccionar a un medio para que dé esta información? Más bien, ¿cómo seleccionamos los medios a personas que nos puedan hablar con conocimiento de causa de estos temas de salud mental? O sea, ¿qué tenemos que buscar en un profesional de la salud? Exacto. Claro, ¿qué tenemos que buscar como medio de comunicación en un profesional para saber que estoy justamente ante un profesional y no nos vayamos a meter la pata, como decimos, ¿no? Sí, mira, es importante siempre, por supuesto, hablar
en el buen hacer, pero pues eso me lo dirán más ustedes que yo, ¿no? Todas estas pruebas de tener una comunicación previa, ¿no? Saber y poner los objetivos de la entrevista o de la comunicación que se quiere dar. Y definitivamente, bueno, lo ideal es idealmente es que fuera un psicólogo que ha tenido experiencia en la materia, un psiquiatra que también con experiencia en la materia. En general, los psiquiatras, durante su formación, tenemos una parte en donde la conducta suicida en nuestras currículas tiene una buena carga, ¿no? Desde la identificación, toda la conducta en su totalidad, hasta algo que llamamos posvención, que es cuando en alguna familia alguien ya murió por suicidio, se afectan, como les decía hace un momento, hasta 135 personas, empezando por la familia. Entonces, si ustedes hablan con alguien o le preguntan a alguien y les habla de todas estas cosas, desde una promoción a la salud hasta una posvención, es muy probable que sí estemos ante un profesional que sabe del tema. Desde luego, verificar pues que lo sea como tal, ¿no? Y que no esté vendiendo algún producto o algún servicio propiamente, ya que esto es de mucho cuidado y sí podemos, desde luego, legítimamente los médicos trabajar en la prevención y el tratamiento de padecimientos mentales. Sin embargo, el que lo utilicemos a nivel de promoción para desempeñar nuestro trabajo, definitivamente estamos ante quizá alguien no tan apto para ello. También es importante, ya de una manera quizá más fina, verificar que estos profesionales no estén sufriendo o padeciendo algo al respecto o alrededor del suicidio, dado que eso los puede sesgar de una manera importante en cuanto a cómo se manifiestan y cómo manifiestan todo lo relacionado a la conducta suicida. Esto es bien delicado, mi querido Juan Manuel, porque claro, o sea, si vamos a hablar de un tema de salud, no vamos a ir a entrevistar en primera instancia al médico o médica que está en una farmacia o en el consultorio adyacente a la farmacia. No es que no sepa de medicina, pero a lo mejor yo quiero hablar de las verrugas que salen en el tobillo del pie izquierdo y ese médico no es especialista en eso, ¿no? O no porque estudié economía me va a hablar de finanzas personales. En fin, o sea, la elección de la fuente, pues es que es un ejercicio de profesionales. Entonces, como periodistas no podemos salir a la calle a simplemente preguntarle a cualquier persona. Pero eso me lleva a preguntarte algo. ¿Qué necesitamos como periodistas de conocimientos mínimos en esta materia para poder también hacer buenas entrevistas, buscar buena información y no comprarle todo lo que me diga alguien que al final no sé si lo que me está diciendo es verdad? Claro. Primero me hiciste recordar cuando alguien me dijo que uno no iría a un dentista chimuelo. Y en efecto, ¿no? Hay que tener una buena selección de la fuente. ¿Qué necesitan como periodistas para hacer bien las cosas? Yo creo que lo primero es, por supuesto, documentarse en la medida de lo posible. Y mira, estos 3 factores es importante que tengamos en cuenta. Situarnos sobre los signos de alarma, porque eso ayuda mucho para que pongamos a la vista de nuestro público y de las personas estos signos de alarma. También en los factores desencadenantes, que son importantes, y finalmente en estos factores protectores que les mencionaba. Con estas 3 áreas que dominen los periodistas o como tal los medios, y que lo englobemos en esto, definitivamente el mensaje que vamos a dar va a ser un mensaje bueno y positivo y de ayuda a la sociedad. Hay 3 tipos de prevención. Y esto también es importante que ustedes, periodistas y como medios, lo sepan. La prevención universal, que es hablarle mensajes para todos y todas. La prevención selectiva, que es ya en grupos de riesgo. En este caso sería los adolescentes y nuestros jóvenes. Y la prevención indicada, que eso ya está propiamente en alguien que ya está padeciendo el problema. Y que se le habla de
en otro nivel o de otra manera. Entonces, el que tengamos claro que hay signos de alarma, factores desencadenantes y factores protectores, eso nos va siempre y centrarnos en estos 3 pilares y definitivamente va a salir un buen producto y va a salir buena información que ayude a nuestra población. Pues ahí está. Muchísimas gracias por compartir esto con nosotros, doctor Juan Manuel Quijada Gaitán, comisionado nacional de salud mental y adicciones. Gracias de verdad por este tiempo para las audiencias de la radio pública y que estoy segura que toda esta información nos va a ayudar a quienes trabajamos estos temas en el día a día en los medios de comunicación, hacerlo con responsabilidad y, como hemos dicho a lo largo de esta charla, con un enfoque preventivo. Te enviamos un fuerte abrazo y espero que nos encontremos muy pronto. Muchísimas gracias a ustedes, Andrés, María, un saludo a todos los radioescuchas. Bueno, pues esta plática con alguien que tiene tantos años trabajando el tema de la prevención de la conducta suicida, pues no tiene desperdicio, así que si la quieren volver a escuchar, pues ya saben, estará disponible el podcast como cada semana en nuestras redes sociodigitales, también en la página de internet de Radio Educación, www.ello-medioradio.edu.mx, y por supuesto también les vamos a compartir esta guía que elaboró la Secretaría de Salud a través de la CONASAMA, la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, para que como periodistas sepamos y sigamos estas recomendaciones que nos dio Juan Manuel Quijada. Como periodistas, pero también creo que aportó mucha información muy valiosa para cualquier persona, ¿no? Respecto a los signos de alarma, a los eventos desencadenantes. Así que, pues, esperamos que esta información les sea de utilidad y que la compartan con quienes ustedes deseen a través de nuestro podcast. Pero vamos ahora sí a nuestra sección Un día en la prensa, este espacio en el que recordamos distintos sucesos y su abordaje en el periodismo. Y el tema de hoy tiene que ver con un caso sumamente grave de desaparición forzada que ha dado lugar a protestas, a movimientos sociales desde hace 10 años. Escuchen bien, ¿de qué se trata? Un día en la prensa. Las grandes noticias que han hecho historia. Hace una década, México amaneció con una noticia que los gobiernos no querían que trascendiera, pero fue tal el caos provocado que eso era prácticamente imposible. 10 años después, la historia es vigente. Las movilizaciones que le han sucedido siguen presentes en los medios y lo que permanece es la duda y la falta de justicia para las víctimas. Fue la llamada Noche de Iguala de los días 26 y 27 de septiembre de 2014. Días antes, algunos medios en Iguala Guerrero ya informaban sobre actividades de estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. En la carretera Iguala-Chilpancingo y en la vía Iguala-Tasco, los jóvenes detenían el tránsito para pedir dinero a automovilistas para su movimiento. Aquella noche del 26 de septiembre, los normalistas llegaron a la terminal de autobuses de Iguala para secuestrar camiones que luego usarían para trasladarse a Ciudad de México a las protestas de cada año por el 2 de octubre. Todo iba bien, hasta que un convoy de policías los interceptó y hombres armados comenzaron a dispararles. Fueron horas de persecución, detenciones, abusos y la posterior desaparición de 43 de ellos. Desde la noche, algunos medios locales comenzaron a seguir los hechos. Algunos periodistas y corresponsales en Chilpancingo fueron desplazados para ver qué sucedía. Lo que no querían que trascendiera se volvió la noticia. La mañana del 27 todo era confusión, versiones encontradas, un alcalde que no atinaba a dar información y un gobierno estatal que lo ocultaba. El parte inicial fue de 6 personas asesinadas, 3 estudiantes y 3 ciudadanos que se encontraban en el lugar y momento equivocados.
Los primeros indicios señalaban a policías municipales de ser responsables. Los medios de la Ciudad de México enviaron periodistas a Iguala, mientras otros se movían a buscar información en el estado y a nivel federal. Pronto surgió la versión de que un grupo criminal estuvo detrás del ataque. Las horas pasaron, los días transcurrían y la prensa recuperaba pedazos de lo sucedido con testimonios de sobrevivientes y con personas que atestiguaran algo, mientras la autoridad ocultaba todo. Fue gracias al reclamo de las familias y luego de organizaciones de derechos humanos que se logró saber que 43 estudiantes estaban desaparecidos y que militares del 27 Batallón de Infantería habían participado en el ataque y la posterior desaparición. Y después vino la llamada verdad histórica, cuando el entonces Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram, dijo que el ataque fue en complicidad entre un grupo criminal y policías municipales, porque supuestamente entre los jóvenes había infiltrados integrantes de un grupo delictivo rival. Y luego vino la promesa del gobierno de López Obrador de resolver el caso, de hallar a los jóvenes, pero nada. El último informe oficial entregado a la prensa en 2023 confirma la misma versión de Murillo Caram, mientras el presidente insiste en exculpar al ejército de su participación en este delito de lesa humanidad. Una década ha transcurrido y no hay respuesta. Cada 26 de cada mes, estudiantes y familias salen a las calles a protestar ante la indolencia de dos gobiernos federales que siguen protegiendo a militares y marinos en el crimen. Y cada mes los medios acompañan las protestas, a veces destacando la lucha, a veces criminalizando la movilización y mientras tanto, los 43 de Ayotzinapa siguen desaparecidos y sus familias sin recibir justicia. Bueno, mi querida Alexa Cervantes, como siempre, el tiempo se termina. Es momento de terminar el programa, de terminar esta emisión, pero con la invitación, como siempre, para que nos acompañen la siguiente semana, en la siguiente emisión de Periodismo Hoy, donde vamos a seguir platicando sobre estos temas, sobre el periodismo y pues los abordajes que tenemos que hacer sobre nuestras realidades. Así que recuerden, tenemos una cita a través de todas las frecuencias de Radio Educación. Andrés Ortiz, como siempre, un gusto estar aquí contigo, con el equipo de producción, hablando de estos temas de periodismo, con periodistas y también con no periodistas. Así que nos escuchamos la próxima. Periodismo Hoy. Periodismo es publicar lo que alguien no quiere que se sepa. Todo lo demás son relaciones públicas. Trabajamos para usted en el servicio social Karen Sanabria y Lisbeth García. En la edición digital, Alejandro Ramírez. La musicalización de Óscar Solís. Edith Rojas en la asistencia de producción. En la conducción, Alexia Cervantes y Andrés Solís. En una producción a cargo de Graciela Ramírez para Radio Educación.